Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, este espacio de oración a través de la palabra de Dios llamado Lectio Divina. Y estamos caminando ya en la Cuaresma. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y por permitirnos volvernos a reunir a través de este medio virtual en torno a la mesa de su palabra para encontrarnos con Él. Vamos a utilizar este tiempo para estar con Dios, para conocerlo y de esa manera llegarlo a amar a ejemplo de Jesús. Entonces, sin más preámbulos, les invito a que invoquemos el Espíritu Santo para que sea a través de Él, para que sea a través de esa fuerza que viene de su Espíritu, la que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Les invito a orar conmigo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Y leemos: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos de Juan, preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y entramos entonces a la primera parte de la Lectio Divina, preguntándonos qué dice el texto. Y vemos que principalmente encontramos que los personajes son los discípulos de Juan y Jesús. Los discípulos de Juan van en búsqueda de Jesús para consultarle, para hacerle esa pregunta que les inquietaba sobre el ayuno. Pero vemos que Jesús no insiste en la práctica del ayuno y eso les molestaba o tal vez les parecía raro a los discípulos de Juan. El ayuno es una costumbre muy antigua, practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo lo practicó durante 40 días. Recordamos el pasaje evangélico donde se nos habla de eso en Mateo 4, versículo 2. Pero Él no le insiste a los discípulos para que hagan lo mismo. Les deja libertad. Por eso los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, que estaban obligados a ayunar, quieren saber por qué Jesús no insiste en el ayuno. Jesús responde con una comparación. En cuanto al novio, cuando está con ellos, no necesitan ayunar. Es decir, cuando el novio está con los amigos del novio, durante las fiestas de bodas, no necesitan ayunar. Jesús se considera en este caso el novio y los discípulos son los amigos del novio. Durante el tiempo en que Él, es decir, Jesús, está con los discípulos, hay fiesta de bodas. Llegará el día en que el novio no estará.
En ese tiempo, si ellos quieren, podrán ayunar. En esta frase Jesús alude a su muerte. Él sabe y siente que si continúa con ese camino de libertad, las autoridades religiosas querrán matarlo. Entonces vemos que los discípulos de Juan acusan a los discípulos de Jesús de no ayunar, ¿verdad? Ese es el centro de toda la polémica del texto, un texto muy corto, pero que todo se centra allí, en el ayuno. Y la respuesta de Cristo es muy significativa y seguramente inaugura el tiempo mesiánico, el de las bodas, el tiempo anunciado por los profetas y el tiempo de la alegría en el que no se ayuna porque estamos en la presencia del novio. Muchos no saben ver a Jesús como el Mesías y no saben reconocer que el reino de Dios es gozo, que es perla por la que se está dispuesto a vender todo con tal de tenerla, de obtener esa alegría. Siempre hay quien piensa que la renuncia por Dios es un peso, y siempre hay quien tiene miedo del rostro gozoso de Dios, como si el reino fuese únicamente sufrimiento. El ayuno cristiano no se limita a abstenerse de alimentos, sino de desear el encuentro con Jesús que salva con su palabra. Y para comprender esta breve lectura es preciso ubicarla en el contexto de los versículos que siguen inmediatamente después del versículo 15, es decir, el versículo 16 hasta el 17. Y ahí Cristo se sirve de dos comparaciones. Él les dice, no se pone un trozo de tela nueva en un vestido viejo y no se echa vino nuevo en odres viejos. Y ambas comparaciones aducen otro motivo a favor del comportamiento de los discípulos de Jesús. Ha llegado el reino de Dios y los discípulos que lo han comprendido se sienten libres de ayuno y de prácticas judaicas. Los viejos esquemas ya no son la medida adecuada para juzgar la nueva justicia. Hay un nuevo aire con la llegada de Jesús, esa nueva justicia, esa nueva forma de practicar la ley de Moisés. No hay que esperar que la novedad de Cristo se encierre en los límites de las viejas formas. El reino desgarrará el tejido viejo y reventará los viejos odres si no renuevan los cimientos. Entonces, fijémonos cómo tuvimos que leer unos versículos más para poder encajar todo lo que es la trama y el mensaje, ¿cierto? Y entonces ahora entremos a qué me dice a mí el texto. Podría centrarlo en esta meditación. O tal vez una pregunta que me pueda hacer: ¿cuál es el ayuno agradable a Dios? Y me he respondido: el ayuno que le agrada a Dios es que practique el amor. Pienso que eso es lo que Jesús vino a enseñarnos cuando estuvo entre nosotros. Y meditando un poquito más en esto del ayuno, veo cómo, por una parte, la Iglesia me recomienda ayunar. Pero por otra parte entiendo que los dos textos que hoy nos presenta la lectura dice que no hace falta ayunar. Entonces, ¿con cuál mensaje me quedo? Aunque más que
redimensionar el mensaje, el texto trata de explicar el verdadero sentido de lo que es el ayuno. Parece bastante oportuno y especialmente hoy cuando se redescubre el ayuno por motivos dietéticos, por motivos estéticos, para guardar la línea, para vigilar el peso o tal vez bajar de peso. Hacemos grandes esfuerzos para lograr esas metas. Y si a eso añadimos la difusión de las prácticas orientales en las que el ayuno tiene su importancia, con vistas a descubrir el yo profundo, el ayuno no es pues extraño en nuestra civilización. Una civilización pluralista y abierta a variadas corrientes. Pero hoy la Iglesia subraya dos dimensiones esenciales del ayuno: su referencia cristológica y su dimensión de solidaridad. Y con eso me he quedado cuando les dije al comienzo que para mí el mensaje es la práctica del amor. Y en referencia a Cristo, pues se ayuna porque Cristo, el esposo, todavía no está de todo en mí, ni está en el entorno donde vivo. Jesús, que es el esposo, está preparado, pero yo no lo estoy. No estoy preparada para su amor, para practicar su vida en mí. Por tanto, su amor todavía no ocupa todo mi ser. Su causa no la he recibido verdaderamente por entero. Ayuno entonces para dejarle sitio en mi vida y para crear un vacío en mí, para que Él pueda ocupar toda mi existencia. Por eso ayuno, para transformar el interior, para que Cristo pueda habitar, para transformar ese corazón de piedra en ese corazón de carne que pueda transparentar a los demás el amor de Cristo. Mientras eso no suceda en mí y encuentre esas reacciones negativas que señalen, que den síntomas o señales de maldad en mí, debo ayunar. Para eso me va a servir el ayuno. Y por otra parte, en referencia a la solidaridad, mi ayuno debe sensibilizarme con el que pasa hambre y sed, creando en mí el sentido de la responsabilidad con los pobres y necesitados. Entonces podríamos cerrar meditando y cada uno responde personalmente: ¿qué lugar ocupa en mi vida el ayuno cristiano? ¿Necesito ayunar para lograr que Cristo viva realmente en mí? Que yo pueda transparentar a Cristo, que en mis ojos vean a Cristo, que en mis palabras escuchen a Cristo, que en mis gestos vean la dulzura de Cristo. Respondamos entonces al Señor con una oración. Es el siguiente paso de la Lección Divina y les invito a que oremos juntos y le respondamos al Señor con un corazón quebrantado y un corazón humillado ante su presencia. Te invito a que te unas a mi oración y después, por tu lado, en privado, hagas la tuya. Señor, apiádate de mí, que me preocupo más de la mentalidad corriente que de tu crecimiento en mí. Por la salud, si un médico me prescribe una dieta, aunque sea severa, estoy dispuesto o dispuesta a hacer grandes sacrificios, pero para hacer que crezcas en mí, para sentirte íntimo como esposo muy ansiado, para eso no me entusiasmo mucho, ni me preocupo por sacrificarme demasiado.
Señor, apiádate de mí porque me preocupo más del aspecto exterior que del interior. Estoy más atento o más atenta para agradar a los hombres que para agradarte a ti, y con frecuencia soy materialista. Tú me dices, Señor, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, Señor. Y yo me siento humillado y confundido por mi doblez de corazón y mis errores. Acrecienta, Señor, el sentido esponsal de mi vida cristiana, el sentido esponsal que me une a ti, que me aclara tantas cosas de la tradición de la santidad, que de otro modo resultan inexplicables. Te pido, Señor, en esta Cuaresma aprender a ayunar de lo que me distrae inútilmente de ti, de todo aquello que me aleja de la contemplación de tu palabra, de lo que me arrastra a otros amantes, a otros amores, y que poco a poco pueden llevarme a ser adúltero o adúltera, a ser infiel a ti, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, y con este mensaje que hemos recibido hoy del Señor, con esta enseñanza tan maravillosa sobre el verdadero sentido que debemos darle al ayuno cristiano, no ya como práctica mundana de estética, dejo de comer esto, dejo de comer aquello porque voy a perder la línea o la belleza estética, sino conseguirle verdaderamente la práctica de lo profundo, de lo espiritual. Y entonces te propongo que repitamos con frecuencia y vivamos la palabra hoy con esta frase: Señor, suelta mis cadenas de maldad. Isaías 58:6. Y con esa frase estaríamos pidiéndole al Señor que suelte mis cadenas que me atan a aquella maldad que no me deja ser sensible a la necesidad del prójimo y que no deja albergar el amor de Cristo en mi corazón. Bien, queridos hermanos y hermanas, ha compartido con ustedes su hermana y amiga Stefania Balota. No olviden suscribirse al canal si es primera vez que nos visitan. Dale el like o el me gusta que tanto necesitamos para que estos videos lleguen a otras personas dentro de la comunidad YouTube, y compartir en sus redes sociales, compartir estos mensajes, esta práctica orante de la palabra de Dios para que otras personas también aprendan a valorar este método de oración tan valioso que nos ayuda a transformar nuestro interior. Les dejo en la paz de Cristo y les digo hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Feliz día.